Hola, mi nombre es Dariel Delgado y hoy voy a hablar sobre mis primeras impresiones al leer por primera vez a Brandon Sanderson con la saga de Nacidos de la Bruma, El Imperio Final, que es el primer libro. Voy a hacer este video como en partes dentro del mismo, hablando sobre primeras impresiones, lo que yo esperaba, desarrollos de personajes y más. Va a ser una lista bastante grande de puntos que me gustaría charlar sobre este libro tan interesante. Y sobre la saga, porque ya empecé el segundo libro. Y lo primero, ¿qué esperaba antes de leerlo? Tenía muchas expectativas porque muchísimas personas me lo habían recomendado. Un primo también me había mencionado que varios compañeros de trabajo le habían mencionado que la saga o los libros de Brandon Sanderson, el universo de Brandon Sanderson era... siempre digo Brandon Sanderson, es Brandon Sanderson, me disculpan ahí. Eran bastante interesantes y que valía mucho la pena leerlos. Siempre había tenido esos comentarios muy positivos. ¿Y por qué no darle una oportunidad a un escritor que ahora tiene una base tan sólida? No quiere decir que si no la tiene no lo vamos a leer, pero que ya está teniendo mucha voz. Entonces es interesante ver el por qué. Tengo entendido que son muchísimos los libros que tiene, que al parecer es un mismo universo, pero se desarrollan historias en diferentes lugares, lo cual me parece bastante curioso y que es un universo muy bien creado, planteado, lo cual también me genera mucha curiosidad. Apenas estoy iniciando, apenas estoy con Nacidos de la Bruma, El Imperio Final, ya lo terminé de leer, entonces puedo hablar sobre estas primeras impresiones. ¿Qué otros puntos tenía a la hora de iniciar? Esperaba algo muy mágico, quizás estaba esperando algo con mucha fantasía y estaba esperando una historia de esa manera, fantasiosa. Era lo que esperaba y realmente estaba a gusto con eso. ¿Qué me encontré? Me encontré una historia con unos fundamentos físicos, quiero llamarlos, más distintos de lo que esperaba. ¿Por qué? Porque la historia tiene un conjunto de características que no son para nada normales y no se ven de forma muy común en los libros. Ahorita vamos con ese tema, pero realmente fue un choque completamente distinto. Se siente súper original. Son historias realmente originales. Al menos este primer libro me pareció que los temas o el modelo mágico que se utiliza, llamémoslo mágico, modelo mágico, como lo que rige el entorno, este tema tan fantástico, me pareció increíble. Los poderes, llamémoslo como poderes, que en realidad se llama alomancia dentro de el mundo y hay otros tipos, no de alomancia, pero sí otros tipos de características físicas, por eso lo llamaba como características físicas o demás del entorno, que son increíbles y que nunca lo había visto en ningún otro libro. Entonces eso me pareció súper original y ahorita vamos a hablar de eso. Por acá tengo una lista de puntos que quiero tocar sobre este tema. Y en sensación general, si fue ligero, denso o como que me generara las ganas de seguir leyéndolo, sí me generó las ganas de seguir leyéndolo, completamente. De principio a fin, son, si más no me equivoco, un poco más de 800 páginas quizás. Rápido las leí. ¿Qué fue lo que pasó? Vamos a ver si coinciden conmigo algunas personas que ya los hayan leído. Llegó un punto del libro en el cual me empezó a parecer muy repetitivo. Hay un momento en el cual Vin, la personaje principal, tiene que asistir constantemente a cenas con la nobleza o la realeza. Lo comprendo, es un desarrollo de personaje constante, muy lineal, muy bien estructurado, maravilloso, pero se volvió muy repetitivo. Y ahí empecé a sentir como que quizás me estaba faltando algo.
Y cuando empecé a sentir eso, como que ya me estaba cansando de ese rol de ella, yendo a estas fiestas con la nobleza, yendo a las fiestas con la nobleza y continuando, un clic, y creo que considero realmente, que fue la medida exacta, la dosis exacta de reuniones con la nobleza para que sucediera lo que sucede. No voy a hacer demasiados spoilers por si alguien no lo ha leído, pero me parece que está muy, muy, muy bien medido, porque cuando ya me empezó quizás a cansar un poco, de inmediato hace ese clic y digo, ok, valió la pena esperar y ya va a empezar el porqué del imperio final, ¿verdad? Estos son como los puntos más interesantes del inicio. No me pareció denso para nada. Me pareció que la estructura de personajes está muy muy bien pensada. Me pareció que es realmente distinta, curiosa. Y ya vamos a hablar, por supuesto, de los personajes principales. Que al menos Bean es un personaje muy bien construido, muy bien estructurado. El mundo. ¿Qué me pareció el mundo? El mundo me pareció planteado muy interesante porque no explican realmente por qué está como está, pero vamos entendiendo que hay algo que va un poco más allá. Es un planeta que está siendo gobernado por un emperador que dice también ser el dios en la tierra porque él destruyó o fue el que combatió un poder o un ente que se iba a apoderar del mundo y que al él vencerlo él queda como el principal y por ahí se empieza a desarrollar el libro, ¿verdad? Todo súper bien. Pero me parece muy curioso porque al ser Nacidos de la Bruma o Mistborn, entiendo el por qué. Hay bruma en las noches y durante el día hay ceniza cayendo del cielo. Es como si todo estuviese rojo, en llamas. Como cuando se ven incendios en videos o en lugares y que el lugar se empieza a tornar como rojo. Me da como esa vibra, ese ambiente, esa sensación, casi que un sol rojo, ¿verdad? Iluminando todo de una forma muy triste durante el día. Y en la noche, brumas a las cuales las personas le tienen miedo. Y esa existencia de factores como en la atmósfera que son muy diferentes a lo que se vive, pero que me da otra vibra por completo, me pareció bastante interesante y hace que dentro del género de fantasía se sienta súper, súper, súper diferente. Y eso realmente me pareció bastante maravilloso y vale mucho la pena ver cómo cambios tan pequeñitos como hacer que durante el día esté con ceniza siempre y que en la noche haya mucha bruma, me pareció realmente interesante porque son como cambios pequeños nuevamente o toques pequeños que podemos hacer en cambio a la hora de construir una historia y que realmente modifican por completo el mood, lo que nosotros queremos quizás transmitir. Entonces eso me pareció genial y comparado con otras sagas de fantasía, es algo que quizás podemos ver que siempre hay o dos soles o dos lunas, o mucho calor o mucho frío. El actuar o utilizar el ambiente de esta manera me parece genial, me parece que nos sitúa o nos habitúa en un lugar distinto que da mucho gusto de visitar a la hora de abrir el libro. Ahora bien, el sistema de magia. Este es el punto número 3, porque ya hablamos de lo que yo esperaba. Luego, el mundo, la creación del mundo, que me gustaría hablar un poco más de eso, pero creo que lo voy a hacer cuando termine de leer el segundo libro. Ahora el sistema de magia. Este sistema de magia que yo no lo llamaría tanto magia, sino como de un desarrollo de poderes físicos, me pareció genial. Se llama alomancia, el principal. Es fácil de entender, es muy fácil de entender la alomancia, pero ¿qué es lo que sucede?
que si ya no nos queremos memorizar exactamente cómo funciona, ahí es donde puede ser un poquito más engañoso, más tricky a la hora de aprenderlo. ¿Cómo funciona la alomancia? Funciona de la siguiente manera. Los personajes consumen un tipo de metal, ¿ok? Consumen un tipo de metal y pueden adquirir características físicas, en algunos, en otros son como características ya mentales, de ese metal. Si consumen hierro, adquieren un tipo de característica. Pueden empujar o tirar, así se les llama, según el metal que consuman. Entonces, la alomancia lo que hace es que, por ejemplo, consumen un tipo de metal y pueden atraer hierro o pueden empujar de este. Se utiliza mucho con las monedas, que les llaman lanzadores. Tiran monedas y las impulsan. Eso me pareció una idea estupenda. O pueden tener una base de algún tipo de metal en específico y se impulsan sobre ella para saltar muy alto. Eso está genial también. Eso me pareció increíble. Pueden consumir oro, por ejemplo, que era uno de los que Kelsier, si no me equivoco, cómo se llama el personaje, uno de los más maravillosos, menciona que no le encuentra mucho sentido de consumir oro y es porque ven un reflejo de ellos en el pasado y trabaja con lo que pudieron ser también según el tipo de pasado, las acciones que hayan tomado. Consumen algún tipo de metal y ese metal les va a dar habilidades específicas. Fuerza, tirar o empujar ya sea de emociones de otras personas o aplacarlas, hacer una cortina de humo para que no identifiquen que están utilizando alomancia, que les llaman ahumadores. También pueden... es que si digo alguno en específico puedo arruinar el final, entonces no voy a mencionar más. Esos son como los principales. Los principales. Que consumen cobre también. Está muy genial. Ese tipo de estructura o desarrollo mágico me parece extremadamente genial. No he visto ningún otro libro que tenga alguna característica similar. Y si lo hay, por favor, lo dejan en los comentarios porque me encantaría leer algo que tenga un estilo muy similar o al menos parecido, ¿verdad? Ese sistema de magia está genial. Bean, como personaje principal, un desarrollo maravilloso. En el primer libro, Bean aprende a confiar. Bean es una persona desconfiada y aprende a confiar. Eso me pareció increíble. Porque se ve a alguien que ha sufrido y que no cree en las personas. Entonces eso cambia mucho lo que quizás tenemos de desarrollo como tal. Porque es normal tener a esta típica persona o a este típico personaje que es el rechazado y que luego es súper poderoso y viene a salvar. Eso lo tenemos, pero es común. Por eso disfrutamos los libros de fantasía. Necesitamos quizás a un héroe o a alguien que va a trabajar como héroe. Eso me parece genial. Pero con Bean, al tocar tanto el tema de la confianza, lo lleva como a un paso más personal y real. Me parece genial. Y luego tenemos también a Kelsier, que es un personaje increíble. Si alguien no ha leído este libro, yo les recomiendo que lo hagan. Porque lo que hace Kelsier es increíble. Kelsier mueve a una población. La mueve. No les voy a decir cómo, no les voy a decir qué hace, pero mueve una población. Y eso es impresionante. Él se gana la confianza de Bean porque él realmente no es malo. Kelsier no es malo. Está luchando por un objetivo. Es un objetivo de él. Él está luchando por esto. Hay un imperio opresor
él está luchando contra esto, pero la forma en la que se hace y que nos damos cuenta, casi llegando al final del libro, es una joya. Y creo que esto fue lo que hizo que el libro me pareciera bueno. Kelsier es el que hace que el libro me parezca una joya total. Porque es un personaje que se desarrolla de la mejor manera. Es increíble la manera en la que él mueve a su grupo. Se les llaman ladrones al grupo que está haciendo, pero en realidad empiezan a ser infiltrados de la nobleza. Eso fue lo que más me pareció increíble, ver cómo él mueve a su grupo, a su equipo, y más que eso, cómo mueve a una gran parte de la ciudad. Y vamos a ver si mueve a como un planeta casi. No sé cómo se va a desarrollar en el segundo libro, pero en serio, Kelsier me parece que el desarrollo de personaje que tiene fue el que hizo que el libro me pareciera una joya. Lo dejo por ahí. En cuanto a los temas, se tienen temas interesantes, porque son el poder que se tiene por parte de los reyes, o esta jerarquía que existe, en realidad es un rey, una opresión directa a la sociedad. Creo que en este libro no se explica de forma profunda por qué se les tiene tantísima opresión a los ska, si más no me equivoco, ese era el nombre que se les utilizaba, que es como un tipo de personas en específico, una, digamos, entre comillas, quote, raza de personas, porque hay diferentes tribus, legiones que tienen poderes diferentes y demás. Los ska se les oprimía. Creo que no lo explican de la forma que me hubiese gustado o profunda, y espero que en estos siguientes libros lo hagan. Pero ese es como el tema principal, y me pareció bastante curioso. De momentos destacados, sin duda alguna, ver a Kelsier pelear, eso fue increíble. Verlo o leerlo pelear fue increíble, porque empieza a utilizar la alomancia y se vuelve completamente súper fuerte. Y empieza a mover metales y empieza a ser casi que como un tornado de huracán de metales que está logrando manipular de una forma increíble. No les voy a decir en qué parte sucede, no se preocupen, pero eso me pareció increíble. De los mejores enfrentamientos que he podido leer en este libro. Hay enfrentamientos maravillosos en un montón de libros, pero este en específico cambió todo por completo. ¿Qué no me gustó? Que hay muchos temas que no explican, que me hubiese gustado entender un poco más, como esa opresión tan violenta. Me hubiese gustado como que se profundizara un poquito más, quizás. Ese es uno de los temas que a mí me pareció eran necesarios. Otro tema que no me haya gustado por completo, lo que mencionaba antes, de ver a Bean yendo tanto a estas reuniones con la realeza. Me pareció que eran mucho, y luego ya dije, esto casi me cansa. Ya me estaba cansando, pero casi me cansa, y luego me volvió a atrapar el libro. Eso sería lo único me pareció quizás que podría ser un poquito menos eso y profundizar en algunos otros personajes que son increíbles. Hay un personaje que se llama Brisa, que es una locura. Brisa, al final del libro, como que se fue. No es un spoiler ni nada así como, no, se murió. No, simplemente Brisa hace lo que hace y se retira. Evidentemente supongo que va a volver, pero me hubiese gustado profundizar un poquito más en estos personajes. ¿Para quién es este libro? Este libro es para una persona que le guste muchísimo la fantasía, con un toque químico por los metales, porque es en química del cole donde uno ve todo esto de la tabla periódica y demás. Eso me pareció bastante curioso, pero no es técnico, no hay tecnicismos. Entonces eso hace que cualquier persona pueda disfrutar muchísimo del libro. Eso me pareció increíble, maravilloso, genial. En cuanto a rango de edades, no creo que exista ningún tipo de problema con que alguien de
15, 14 años empieza a leerlos, no veo ningún inconveniente. Creo que ya podrían empezar a entender todo lo que está sucediendo en el libro. Eso me pareció genial. Y por supuesto, adultos, cualquier edad pueden leer ese libro. Es una maravilla, una joyita que encontré por ahí con tantas recomendaciones. En conclusión, un buen libro, un muy buen libro, una muy buena historia, un buen desarrollo de personajes que espero que se profundice más. Estamos hablando de un libro que se escribió en el año 2006, tiene 20 años ese libro, está muy muy bien logrado. Me gustaría leer más de él, voy a leer los 2 que me hacen falta para terminar la trilogía de Nacidos de la Bruma y empezar a investigar para comprender qué sucede ahora en los siguientes libros, si son de otros mundos y demás. Realmente lo recomiendo completamente. Un muy buen libro. Y apenas termine de leer el otro, les hago un video. Y también quiero hacerles algunos videos de otros libros que terminé hace poquito. Espero que este video les haya gustado y nos vemos en el siguiente. Y recuerden, si tienen alguna recomendación, déjenlo en los comentarios. Chao.